Hoy en este aniversario y gracias a Dios todos los días Dios nos da una palabra y podemos ir abriendo nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 14. A ver, todos abriendo sus Biblias, allí concentrados en casa, porque este es un momento muy importante porque Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablarte hoy en estos primeros días del año para preparar tu corazón para cosas mayores. Amén. Cosas mayores Dios quiere ir haciendo en cada uno de nosotros, en cada vida, que es un tesoro para papá. Así que Mateo capítulo 14, versos del 22 al 32, ya lo tienen allí en casa, lo tienen en pantalla. Las escrituras también que vamos a estar usando hoy, ya las tienen. Y bueno, quiero pedirles, amada familia y amigos de esta conexión, que estén orando porque necesitamos avanzar, necesitamos sacar adelante el proyecto de la nueva sede, del colegio, así que estamos en todo eso buscando que Dios nos sorprenda, pero necesitamos que todos estén orando y reportando oportunidades para que podamos nosotros ir y verificar si efectivamente Dios nos lleva a un lugar o a otro. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te pedimos que esta palabra sea un alimento directo a nuestro corazón, que puedas tú hoy manifestar tu diseño poderoso para nuestras vidas, tu iglesia victoriosa, tus hijos victoriosos. Señor, sabemos que el plan que tienes es plan de bien, plan de bendición, de llevarnos a plenitud, liberados totalmente, para ser testimonio vivo en el mundo de que tu reino es para siempre y es inconmovible y es la única salida para la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que dile a alguien que tienes a tu lado, es hora de andar sobre las olas. Vamos a andar sobre las olas. Para nosotros que estamos en la costa es algo, digamos, familiar. Las olas son algo familiar. Bueno, los que somos costeños, ¿no? Los que son importados de otras latitudes quizás no, pero los que somos costeños sí sabemos lo que son las olas, porque de alguna manera hemos tenido que ver en algún momento el litoral de nuestra ciudad y vemos las olas. Bueno, Mateo 14, verso 22, algunos aprendimos a nadar en el mar, así que tuvimos que tener de alguna manera conciencia de lo que era una ola, ¿no? Una de las cosas que uno aprende en el mar es a saber pararse, porque cuando uno está entrando al mar, vienen las olas y revientan en la orilla, ¿no? Entonces, si uno no está bien parado, pues terminas allí abajo, bien arenado. Así que uno aprende, ¿verdad?, a pararse bien delante de las olas, ¿no? Y claro, uno se para de costado, ¿no? Es lo primero que te dicen, sobre todo cuando el mar está un poco bravo. Te dicen, párate de costado para que la ola, al golpearte, no te vaya a desbalancear. Si estamos así, pues, sobre todo si son olas ya un poco más del metro, entonces sí, definitivamente nos van a tumbar. Así que las olas no son el asunto, sino cómo tú estás parado. Y eso es lo que el Señor quiere hoy hablarnos. ¿Cómo es que estás parado? Las olas van a estar ahí, a no ser que alguien esté orando para que no hayan olas más en el mar. Y cuando entres al mar, ninguna ola te tumbe. Pero sería un desastre. Porque si no hay olas, eso quiere decir que van a haber problemas en el mundo. Las olas tienen que estar. Y las olas van a significar retos para nosotros. Y el asunto no es, señora, que las olas se hagan pequeñitas y insignificantes para que yo no aprenda a pararme. El Señor quiere que vayamos a crecer, a madurar, que crezcamos, que maduremos, que vayamos a otro nivel, que aprendamos a pararnos. No es un asunto del tamaño de la ola, es un asunto de mi conciencia, es un asunto de mi entendimiento, de mi relación con Dios, que hace que yo esté bien parado y no importa el tamaño de la ola. Voy a estar bien. Amén. Listo, ahora sí vamos a Mateo 14, verso 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos, todos por ahí cuando dicen amén, a entrar en la barca e ir
delante de él a la otra orilla. Diga conmigo, a la otra orilla. Estaban en el lago Genezaret o Galilea, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Diga conmigo, yo quiero subir al monte. Yo necesito subir al monte a orar. Iglesia, hay que orar. Una familia unida que ora no será vencida. Si tú estás orando de corazón, no religiosamente, entonces créeme que no vas a ser conmovido. Vas a tener luchas, pero no vas a ser derrotado. No te va a derribar la ola. La ola no te derribará. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24, la barca ya estaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas. Parece que había tormenta, porque el viento era contrario. Muchas veces el viento es contrario, pero el viento contrario no define tu situación, sino cómo es que estás tú respecto de ese viento. Así que el viento era contrario. En verso 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Tremendo. Jesús fue a hablar con papá a solas y ya estaba habilitado Jesús para caminar sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, lo que quiere decir que no lo reconocieron. Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Diga conmigo, tened ánimo. Soy yo, no temáis. Eso es lo que el Señor te está diciendo ahorita, ¿verdad? Ahorita estamos como en una segunda ola. No sé si será la segunda, la tercera o va a ser la última, pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo, soy yo, no tengas miedo, yo sigo siendo el Señor por encima de todas las olas, yo soy el Señor, voy por encima de ellas. Aleluya. Verso 28, entonces le respondió Pedro. ¿Por qué le respondió Pedro? Porque Pedro era bien impulsivo. Así que cuando él oye, diga conmigo, oír la voz, él responde. Los demás se quedaron mudos diciendo, bueno, ¿será o no será? Pero Pedro, que es intrépido, le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. Y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Qué tremenda historia la hemos tratado varias veces. Pero Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre tiene algo nuevo. Y el enfoque que Dios quería que hoy le pudiéramos dar a esta palabra, guiados por el Espíritu Santo, es la relación. La relación que tenemos con el Señor va a ser la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. O sea, aquí el problema no son las olas, no es el mal tiempo, no es si la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, lo que el mundo está enfrentando. Hoy estamos hablando de una ola de epidemia, pero seguramente que tú y yo enfrentaremos otras olas de otro tipo en los años venideros. ¿Quiere decir entonces de que tenemos que pensar que las olas se acabaron? No, las olas seguramente no se han acabado porque son propias de la vida humana. Y es natural que las olas aparezcan. Es más, estaba viendo un reportaje en estos días sobre una epidemia
Han habido muchas epidemias, pero la más reciente es de hace 100 años, algo más de 100 años, en el 1918. Increíble. Hace 100 y pico de años, 102 años. Hubo también una epidemia. Y el mundo pasó por lo que estamos pasando ahora. Solo que dicen los entendidos que fue más fuerte que esta, más letal que esta. Así que las olas van a estar allí y el asunto tuyo y mío como hijos de Dios, con promesa, habiendo nacido de nuevo, redimidos, es que nosotros no nos enfocamos en el tamaño de la ola, ni en las estadísticas de la ola. Ese es el error. Yo no me puedo dejar atrapar por la ola. Yo me tengo que dejar atrapar por lo que el Señor ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Así que yo no me voy a ir a mirar la ola. Oh, esta ola mide más metros que la pasada. Esto va a ser peor. Me estoy conectando, me estoy relacionando con aquello que yo quiero vencer. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si ya estás vinculado a la ola? ¿Qué me vincula a la ola? Pues estoy viendo que es una amenaza contra mi vida. Es un asunto difícil de vencer. Estoy haciendo mi inventario de posibilidades y estoy empezando a tener miedo porque yo no puedo. Claro, nadie puede. Nadie puede vencer la muerte. Porque ¿qué es lo que más temor nos genera una amenaza? El perder la vida. O que perdamos a seres queridos. Eso es lo que más temor tenemos. Pero ya me conecté con la ola. ¿Y por qué en vez de conectarnos con la ola y el problema y lo que estamos enfrentando, sea cual fuere tu ola y tu tormenta, por qué mejor no usamos ese tiempo y esa atención y esa fe en fijarnos en aquel que ya venció esa ola y que ha dicho que nosotros con él somos más que vencedores? Y ese es nuestro trabajo. Tiene que ver con el tipo de relación que tienes. Tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo. Porque vivimos en el mundo y yo tengo que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Pero otra cosa muy diferente es que yo me relacione de corazón con eso que está pasando, porque entonces me va a influenciar. Las relaciones que tenemos con los demás nos influencian. Si son relaciones en las que nosotros comprometemos el corazón, claro que son relaciones que te van a afectar. Me afectan a mí, te afectan a ti. Eso depende del tipo de relación y con qué te estás relacionando. Eso es lo determinante. Así que aquí hablamos de la relación con las circunstancias y la relación con el Señor. Eso no quita que tú y yo seamos conscientes de una pandemia, que tú y yo seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo, de la amenaza, de lo que sucede. Estamos conscientes, pero no me relaciono al punto que mi corazón está comprometido con eso y estoy atemorizado, porque entonces esa circunstancia me puede absorber. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Nosotros necesitamos tener conciencia de quién es Jesús. Diga conmigo, yo soy consciente de quién es mi vencedor, el que ha vencido. Ese es el que cuenta. Amén. Yo me relaciono con Jesús y si tengo una buena relación con el Señor, yo voy a estar a salvo. Diga conmigo, voy a estar a salvo si mi relación es correcta con Jesús. Es algo que necesitamos tener claro en el corazón. La palabra de Dios dice a través de Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso que nosotros en Cristo Jesús estamos sentados en lugares de autoridad, en lugares celestiales. Es lo que el Señor ha prometido. Tú y yo estamos sentados en posiciones altas. Así que si tú y yo estamos en posiciones altas, y esa es nuestra relación con Dios, esa es mi relación con Jesús, es que yo estoy con Jesús sentado en lugares de autoridad, de victoria. Estoy en lugares celestiales. Yo ya salí de este entorno natural. Ya este entorno natural fue vencido por Jesús porque todos los poderes fueron puestos bajo Jesús, incluyendo la misma muerte fue puesta bajo los pies de Jesús porque Jesús los venció en la cruz del Calvario y al resucitar venció la muerte. Pues así tú y yo también somos vencedores con Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y si somos vencedores con Jesús y estamos en las esferas de lo sobrenatural con Jesús, pues ¿cómo es que nosotros le permitimos a la circunstancia atrapar nuestro corazón? Me estoy relacionando mal con las circunstancias. Necesito relacionarme saludablemente con Jesús. Necesito relacionarme no religiosamente con el Señor, porque yo estoy establecido en lugares celestiales con Él, en autoridad. Yo ya vencí con Jesús las circunstancias terrenales. No me tengo que relacionar con ellas para que influencien mi corazón. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros, diga conmigo, creciendo. Necesito crecer y tener revelación. ¿Quién soy yo en el Señor? Romanos capítulo 6, verso 4 y 5. Esta escritura es muy importante para todos los hijos de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 4 y 5 y 5 y 6, la palabra de Dios dice: nosotros, los que creemos en Jesús, estamos muertos con Él. Muertos a la antigua condición humana restringida a causa del pecado, con miedo a la muerte, con miedo a la escasez, con miedo al fracaso, con miedo a la soledad, con miedo a la enfermedad, con miedo a la pobreza. Teníamos miedo de todo. Esa era la condición a causa del pecado. Pero con Jesús hemos muerto a esa vieja condición a causa del pecado. Y muertos con Jesús, también con Jesús resucitamos a nueva vida. Y si tenemos nueva vida a causa de Jesús, el que ha vencido, ya no le tengo miedo a las circunstancias que me quieren amenazar. Ya las he vencido en Jesús. Aleluya. Necesitamos, como lo dicen en el mundo secular, empoderarnos. Yo necesito estar empoderada, necesito crecer en esa revelación. ¿Yo por qué le tengo miedo a esa ola si yo ya estoy muerto? ¿Yo por qué le tengo miedo a esa pandemia si yo ya estoy resucitado con Jesús? Esa cosa no me puede dañar. Yo ya tengo la vida divina en mí. Jesús murió y resucitó y me ha dado vida eterna. ¿Por qué esa ola ahora viene a amenazarme? Yo le tengo que decir: tú no me puedes amenazar, tú no me puedes hacer daño, porque Jesús ya te venció. Ola, tercera y cuarta ola y quinta y lo que fuere, Jesús venció a la muerte. Y esa ola lo que quiere es atemorizarme diciéndome: te voy a matar. Pero yo le tengo que decir a esa ola: yo ya estoy muerto, tengo malas noticias para ti. Estoy muerto para ti, pero estoy resucitado con Jesús para vencerte en todo tiempo. Aleluya, aleluya. Esos son los hijos redimidos. Pero a veces estamos escuchando y escuchando lo que el mundo está diciendo. Muertos, que esta segunda cepa es más contagiosa, que este asunto es peor, que no hay ya efectividad en la vacuna, que quién sabe si la vacuna que recién están sacando para la primera ola va a servir para la segunda y para la tercera, que ya viene de otro lado. ¡Santo Dios! Y entonces estamos llenos de noticias que nos amenazan y dejamos que eso nos alimente y nos deteriore y perdemos nuestra posición. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? Yo no digo que no estemos enterados de lo que está pasando en el mundo. Sí, pero desde nuestra posición de hijos de Dios, de redimidos. Yo estoy en posiciones de altura y desde allí estoy viendo lo que pasa a mi alrededor para intervenir en el nombre de Jesús. Pero yo no me voy a poner a la misma altura de la ola. Porque si yo me pongo a la misma altura de las cosas naturales y de las olas que amenazan esta humanidad, pues obviamente voy a tener miedo. Y ese miedo va a traer lo malo para mí. Pero si tú y yo no le tenemos miedo porque nosotros ya estamos redimidos, pues eso no va a venir para ti. Es una sustancia, diga conmigo, es una realidad. Yo ya fui comprado. Yo no sé cuántos saben que han sido comprados. Fuimos comprados, así que tú ya no te perteneces. ¿De qué tienes miedo? Si tú ya no eres tu dueño. Ah, ¿por qué tenemos miedo? Porque yo sigo siendo el dueño de mi vida. Uy. Ahí está el tema. ¿Por qué tienes miedo? Tengo miedo porque todavía me falta crecer en revelación, me falta crecer internamente, en convicción, en fe, en sabiduría, en revelación. ¿Cuál es esa revelación? Que yo ya no soy mi dueño. Así que si algo me va a pasar, el dueño de mi vida tiene que responder. Entonces, ¿por qué tanto miedo? El miedo viene porque yo todavía dependo de mí. Yo todavía tengo mi propia vida.
¿Cuál es el mayor miedo? Perder la vida, pero si no es tuya. Porque yo tengo claridad, tengo esa revelación, tengo esa sustancia, tengo esa fe. A mí ya me compraron y el que me ha comprado es el Señor de señores, es el Rey de la gloria, es mi Señor, es mi proveedor, es el que me ha redimido, es el que ha pagado el precio. Ya Él es el dueño de mi vida, Él sabrá qué hace conmigo. Aleluya. A ese nivel de revelación y de crecimiento es que tenemos que llegar. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los redimidos, los que hemos muerto con Jesús, como dice Romanos capítulo 6, pero también hemos sido resucitados con Jesús y mi vida está en Él. Así que si algo amenaza mi vida en Cristo, pues es que Cristo saldrá por mí hasta que yo cumpla el propósito para el cual Él me ha llamado. Él saldrá por mí. Pablo, escribiendo en su epístola, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, verso 23, dice: porque por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo está escribiendo y diciéndole a los corintios: miren, ustedes tienen que tener claro esto, crezcan, maduren. Tienen que tener entendimiento. ¿Tú de quién eres? Sí, yo soy mío, yo tengo que cuidar mi vida, pero yo creo en Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Amén, está bien, hermanos, así empezamos. Pero tiene que llegar un momento en el que tú y yo crezcamos al punto en que nosotros decimos: alabado sea el Señor, que es el dueño de mi vida. Yo ya no soy mío, Él es mi Señor, Él es mi dueño. A precio fui comprado. Así que si alguien te ha comprado, tú ya no te perteneces. Entonces no te preocupes tanto por ti. Preocúpate más bien, o ocúpate más bien en hacer la voluntad de aquel que te ha comprado por amor. Y Jesús me ha comprado. Así que si me ha comprado, yo le pertenezco a Él. Él va a cuidar de mí. Yo le voy a servir. Yo voy a ser fiel a Él. Yo le voy a seguir. Yo voy a testificar de Él y Él me tiene en sus manos. Así que cuando venga la ola, yo no temeré miedo de lo que la ola me pueda hacer, porque el Señor, mi dueño, el que me ha llamado, sabrá qué hacer conmigo en todas las circunstancias adversas que yo tenga que pasar. Y mi casa y yo serviremos al Señor. ¡Aleluya! Ese es el Señor. Ese es el Señor y necesitamos esa claridad. Esa claridad tiene que estar aquí, por eso tenemos que crecer. Y entonces ya no nos vamos a paniquear, como dicen, ¿no? Popularmente nos paniqueamos, nos muñequeamos, nos llenamos de nervios y de miedo. ¿Pero por qué? ¿Dónde nace el miedo? El miedo nace cuando yo dependo de mis posibilidades. Tengo miedo de que algo malo me pase, pero luego ¿dependes de ti o tu vida depende de Él? Porque si depende de Él, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo. Tienes que madurar. Ahora, ¿los apóstoles tuvieron que madurar? Si nosotros leemos cuidadosamente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que sí. Aquí el único que salió a caminar sobre las aguas fue Pedro. Fue el osado, el valiente. Los demás se quedaron asustados mirando a ver qué pasa. De repente nuestro hermano Pedro va a comenzar a hundirse de una. Pero luego ellos fueron los que murieron como mártires, predicando el evangelio, crucificados, azotados, apedreados. Ellos dieron la vida. Y ante esas circunstancias en las que ellos, por predicar el evangelio liberador de Jesús, que era su misión, exponían sus vidas y dijeron: pues si no es nuestra, si no es mi vida, o sea, yo la voy a gastar y la voy a exponer, aunque eso me cueste la vida que yo tengo, que no es mía, sino de Él. Entonces ellos morían. Por eso entendemos y tenemos algo de claridad del corazón del mártir. ¿Por qué alguien puede entregar su vida? Porque tiene claro que no es suya. Entonces, si yo tengo claro que no es mi vida, pues ¿para qué me fatigo? Pero eso es un crecimiento espiritual. Es una revelación, es una madurez interna a la que llegaron los apóstoles en el camino de la predicación del evangelio y hasta el final. Y dieron su vida. Cuando Jesús aparece en la escena de la tormenta, les está diciendo: yo
voy por encima de las cosas que ustedes enfrentan. Y necesitas distinguirme y verme. Yo no estoy a nivel de tu miedo, yo no estoy a nivel de la tormenta, yo estoy por encima de las tormentas naturales, porque yo soy el Señor. Y tienes que distinguirme ahí. ¿Dónde me estás buscando? ¿Me estás buscando allá abajo donde tú estás enredada, donde tú estás enredado, donde tú tienes pánico y miedo? ¿Me estás buscando ahí? Ahí no me vas a encontrar. Tienes que levantar tu vista y buscarme por encima de lo que tú estás viviendo. ¡Wow! Así que por eso ellos no lo pudieron identificar. Jesús caminaba sobre las aguas y ellos dijeron, no vemos a nadie. ¿Dónde lo estás buscando? ¿Lo estás buscando abajo? No, a tu Señor, a tu vencedor, si es el tuyo, lo tienes que buscar por encima de lo que tú estás enfrentando y reconocerlo. Pero ¿quiénes lo van a reconocer? Los que caminan con Él. Los que tienen intimidad con Jesús lo van a reconocer. Y entonces Jesús, que estaba por encima y está por encima de todas las olas que hay en este mundo ahora, financieras, espirituales y sanitarias, Él está por encima y tú y yo tenemos que verlo por encima. No, es que mi Señor no está por aquí abajo. No, está por encima, ubícalo ahí. Pero lo van a ubicar los que son íntimos de Él, los que caminan con Él, los que reconocen su voz. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le reconoció la voz, dijo, es Él. Es Él. Y por eso empezó a hablar con Él. Así que cuando tú identifiques a Jesús, cuando tú identificas a tu Señor, lo ubicas por encima de tus circunstancias y dialogas con Él, vas a conectarte con el poder para caminar sobre las cosas. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro reconoció su voz y estableció un diálogo con Él. Dijo, Señor, ¿eres tú? Y el Señor le respondió, ¿sí? Y entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, entonces dime algo. Y el Señor le dijo, ven. Así que cuando tú y yo enfrentamos olas y enfrentamos circunstancias, lo que tenemos que hacer es distinguir al Señor. Tienes que distinguir al Señor. No te puedes dejar atrapar por las olas y las circunstancias que estás enfrentando. Necesitas distinguirlo. No distingas la ola la ve todo el mundo. Tú tienes que distinguir por encima de la ola al vencedor. Ese es tu trabajo. Algunos dirán, pastor, pero yo no logro distinguirlo. Ese es el punto. ¿Por qué no lo distingues por encima de la ola? Porque no tienes la suficiente comunión con Él. Si tú tuvieras la suficiente comunión con Él, tú lo podrías descubrir encima de la ola. Pero como no hay esa familiaridad, no lo reconoces por encima de las circunstancias. Y tú necesitas esa comunión más estrecha con el Espíritu Santo. Para poder distinguirlo, no a tu nivel, sino al nivel de soberano. Y establecer una relación con Él, un diálogo por medio del cual tú uses su palabra para moverte. Jesús fue el que le dijo a Pedro, ven. Así que tú y yo estamos capacitados para movilizarnos por encima de las olas, siempre y cuando sea su voz la que estás oyendo. No la del noticiero, no la de los muertos, no la de las estadísticas, no la de la ciencia. Que yo no estoy diciendo que no sepamos esas cosas. Sí, claro, tenemos que saberlas, porque estamos en este mundo. Pero no para que te determinen, no para que te digan hasta dónde puedes ir. Yo conozco lo que está pasando y tengo que estar enterado. No demasiado, porque no lo necesito. Quizás algunos sí lo necesitan, los médicos, los estadistas, los científicos. Claro, ellos sí necesitan el detalle. Quizás tú y yo no necesitamos el detalle. Yo necesito saber qué está pasando. No voy a ser un ignorante de lo que sucede en el planeta. Pero eso que estoy conociendo que sucede en el mundo natural no me va a determinar a mí. Porque yo tengo una relación cercana con uno que está por encima de lo que está pasando. Yo lo puedo ver. Yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él ha vencido eso y yo dialogo con Él. Y Él habla a mi corazón y Él dirige mi vida y mi matrimonio. Entonces cuando yo oigo su palabra, estoy habilitado para, como Él,
que está sobre las cosas, yo también esté sobre las cosas. Y cuando Pedro escuchó que Jesús lo llamó, entonces Pedro caminó sobre las aguas. Estuvo activado, estuvo autorizado. Pero no solamente Pedro, cualquiera de los que estuviera con él en la barca podía salir y caminar sobre las aguas. Pero Pedro fue el atrevido. Pedro fue el osado, nadie más lo hizo. Cualquiera lo podría haber hecho porque la voz de Jesús se oyó en ese lugar. Si lo oyó Pedro, lo oyó todo a la barca. Pero solo Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Así que esto también es para los que son atrevidos. Para los que cuando oyen la palabra de Dios, cuando oyen que Dios les habla en la madrugada, les habla a través de una circunstancia, les habla en su devocional, les habla a través de una enseñanza, se atreven a actuar. Y Pedro escuchó la voz y dijo, listo, se activó y caminó sobre las olas. ¿Cómo caminamos tú y yo sobre las olas? Cuando tú te atreves a poner en práctica lo que Él te dice. Cuando eres obediente, cuando amas, cuando ofrendas, cuando das amor, cuando perdonas, cuando acompañas a alguien, cuando eres generoso, cuando eres generosa, cuando te desprendes, cuando tú estás guiada por el Espíritu Santo, cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios empieza a ser para ti verdadera, sin duda, empiezas a caminar sobre las circunstancias. Todo el mundo quiere caminar por encima de las circunstancias, pero lo quieren hacer por su cuenta. Y solo estamos habilitados para caminar por encima de la pandemia, por encima de la muerte. Solo si estamos siendo guiados por su palabra y la estamos activando para nuestra vida. Es que no se trata solamente de pedir, se trata también de actuar. Y cuando el Señor le dijo, ven Pedro, Pedro dijo, sí voy a hacer lo que me estás diciendo, tú me estás mandando que vaya a ti y yo lo voy a hacer. Y cuando tú y yo escuchamos lo que Dios nos dice y lo operamos en obediencia, lo hacemos en obediencia, entonces comienzas a caminar por encima. Así que la victoria que Cristo tiene para nosotros no es un asunto simplemente de pedirla, es un asunto de oír lo que Él nos tiene que decir y nosotros empezar a hacerlo. Y cuando tú y yo empezamos a hacer lo que oímos que viene de Él, entonces tú y yo sabemos que vamos a ir por encima. Por encima. Estamos habilitados, facultados para ir por encima, porque Él está en comunión con nosotros, porque nosotros estamos en comunión con Él y Él nos está dando una palabra y nosotros estamos caminando en esa palabra. Es una relación. Pero Pedro empezó a caminar y de repente Pedro empezó a ser consciente. Comenzó a ser consciente que las olas estaban allí, que el mar se movía, que había viento. Y Pedro en algún momento quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar las circunstancias, miraba las olas, miraba el viento y dijo, wow, esto no puede estar pasando. Y cuando él dejó de mirar a Jesús, él se comenzó a hundir. Cuando tú y yo nos conectamos a las circunstancias y dejamos de conectarnos a Él, las circunstancias nos absorben. Si tú y yo estamos mirando a Jesús, si lo queremos conocer, si lo queremos buscar más diariamente, si queremos intimidad con Él, si vamos a pagar el precio de apagar todos nuestros aparatos para estar a solas con Él, intimidad con el Señor, familiaridad suficiente con Jesús, hará que seamos absorbidos por Él y nos convirtamos a Él y estemos donde Él está, sobre las circunstancias. Pero si nosotros dejamos de mirarlo y de dejarnos absorber por Él, entonces tú y yo vamos a mirar otras cosas y quizás miremos las olas y entonces las olas nos van a absorber. Y al verlas tan grandes vamos a tener miedo. Y al tener miedo le damos entrada a la ola. O a lo que sea. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Te has dejado absorber por lo que estás mirando. Deja de mirar eso y míralo a Él. Míralo a Él. Y Pedro comenzó a mirar el mar y dijo, no puede ser. Y se comenzó a hundir.
se comenzó a hundir y comenzó seguramente a tragar agua. Porque por más buen nadador que seas y muy hábil que seas, va a llegar un momento en que tragarás agua. Pedro era pescador, así que nadaba, pero estaba ahogándose y comenzó a clamar: Señor, sálvame. ¿Cómo no sabes nadar, Pedro? ¿Por qué te estás ahogando? Porque por más buen nadador que seas, el mundo ahoga el corazón. El mundo aprieta. El sistema del mundo sin Dios, de vanagloria, de idolatría, de egocentrismo, es un mundo que ahoga. Y Pedro empezó a ahogarse. Tú y yo no podemos dejar que eso entre. No fuimos diseñados para que el mundo nos ahogue con sus propuestas. No somos amigos del mundo. El apóstol Juan escribe en su primera epístola, capítulo 5, no ames el mundo. No seas amigo del mundo. Porque si te vinculas al mundo, el mundo te va a ahogar y perderás tu alma, perderás tu corazón, perderás la visión. Jesús es nuestra visión, Jesús es nuestra vida. Y cuando tú y yo estamos familiarizados con Él, nos dejamos absorber por Él y el mundo ya no nos puede absorber. Le tendríamos que decir a las olas y a las amenazas de muerte y a todo lo que este mundo quiere vender, les tendríamos que decir: lo siento mucho, pero yo ya fui absorbido. Yo ya fui absorbido por el amor del Hijo de Dios. Yo ya fui absorbido por el amor de mi Padre. Tú ya no me puedes absorber. Aleluya. Y es lo que necesitamos, dejarnos absorber por Él. Pedro quitó la mirada y se dejó atraer, se dejó absorber por su lógica. No es lógico. Hablaba con alguien en estos días, una hija muy amada, y le dije: para nosotros en el mundo natural 5 más 7 es 12. Y le dije: eso no es una locura. Pero para nosotros los hijos de Dios sí es una locura y un desperdicio pensar que esas cifras son determinantes. No, son circunstanciales. Para nosotros en el reino, 5 más 7 no es 12. 5 más 7 es más que suficiente para ti. Va a sobrar. En el mundo natural eran 5 panes y 2 peces. Bueno, eso suma 7, eso no alcanza. Eso es lo que tú dices. Y si tú lo dices y lo crees, así será. Pero para nosotros, los que vemos por arriba, los que estamos absorbidos por el reino de la gloria, los que estamos en la dimensión de los redimidos con Jesús, esos 5 panes y esos 2 peces no suman 7, suma mucho más hasta que alcance y hasta que sobre. Eso lo determinas tú. Yo no sé dónde quieres estar tú. Si quieres estar a nivel de las olas o quieres estar sobre las olas, eso depende de tu crecimiento. Eso depende de lo que hay en tu corazón, de a quién estás mirando y a quién estás escuchando. Si escuchas la voz del Señor y te diriges hacia Él y te dejas absorber por Él, tú andarás por encima de las olas, andarás por encima de la tormenta. Y 5 más 7 no es 12. Es más que suficiente y sobrará. Porque estoy en la dimensión que está sobre las cosas. Esa es tu realidad. Es nuestra realidad y no es un sueño. Jesús quería que todos caminaran sobre el mar. Él no quería que solamente Pedro hiciera el intento. Y Pedro hizo el intento. Pero tengo que decirte hoy, no es suficiente. El Espíritu Santo me dijo: no es suficiente que seas osada y que por un momento se te prenda la fe y tengas tanta fe que tomes decisiones. Y claro que lo tienes que hacer y ser radical en eso. Pero a eso le tiene que ir acompañado la constancia. Permanecer en esa decisión. ¿Y cómo permanezco en una decisión que me cuesta el corazón? No dejando de mirarlo. No dejando de mirarlo. Pedro tomó una decisión única, atrevida, osada, llena de fe.
bajó de la barca y en una situación de tormenta empezó a caminar. Eso fue importante, sí, pero no pudo mantenerse, porque dejó de tener comunión con Jesús. Dejó de mirarle, de pertenecerle. Dejó de ser absorbido por Él y se dejó absorber por la circunstancia. Necesitamos tomar esas decisiones de fe en osadía. Pero este año, Él quiere llevarte a mantenerte en esa osadía. Él quiere llevarnos a que nos mantengamos en esa osadía, en esa locura de fe. ¿Y cómo me mantengo allí en medio de la tormenta? No le quites los ojos a Él. No dejes de mirarlo, no dejes de oírlo. Y entonces tu fe se mantendrá. Seguirá siendo osada, seguirá siendo osado y te vas a mantener hasta llegar a Él. Y con Él estarás a salvo. ¿Cuándo mi corazón empieza a dudar? ¿Cuándo mi corazón empieza a debilitarse? Cuando empiezo a mirar mi propia vida, cuando empiezo a mirar las circunstancias, me distraigo, entonces tengo miedo y no me puedo sostener. Mi fe está fallando y caigo. Es el secreto, es la llave para este tiempo. Necesitamos esa revelación en nuestro corazón. Pedro debía haber caminado, si se hubiera mantenido en comunión, en la visión, hubiera llegado hasta Jesús, hubiera vencido el trecho de la tormenta. ¿Y saben qué hubiera pasado? Los demás discípulos hubieran salido de la barca. Ellos se hubieran visto desafiados por Pedro. Miren a Pedro caminando sobre las aguas, ya llegó donde el maestro. Nosotros no nos queremos quedar aquí en esta barca, vámonos con él. Y todos hubieran sacado sus pies y los hubieran puesto sobre las aguas en medio de la tormenta y todos hubieran caminado sobre las aguas dispuestos a abrazar a su maestro en medio de un momento de muerte. Tu fe y la mía, tu osadía y la mía que se mantienen, desafían a otros a seguir a Jesús. Pero Pedro se hundió. Pedro se hundió y Jesús tuvo que ir a sacarlo. ¿Qué tal que Pedro hubiera llegado a donde Jesús? ¿Ustedes creen que alguno de ellos hubiera quedado en la barca? Todos hubieran saltado de esa barca y hubieran corrido para encontrarse con Jesús. ¡Wow! ¡Tremendo! Los 12 apóstoles caminaron sobre las aguas y se abrazaron con el Maestro en medio de una tormenta de muerte. ¡Wow! Tu fe, tu osadía es importante. Pero tan importante como ella es que la mantengas hasta llegar a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Hasta que llegues al otro lado, a donde te está llamando el Maestro. No pares, no pares, no pares. No es año de parar, no es tiempo de parar, es tiempo de seguir creyendo, de seguir conectado, de seguir escuchándole, de seguir obedeciéndole, porque así tú te mantendrás constante y los de tu casa dirán, ella lo logró. Los de tu barrio dirán, él lo logró. Los de tu promo, los del trabajo, los de la universidad dirán, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo pudiste atravesar la tormenta? Y tú le darás testimonio. Ellos notarán tu trayectoria. Ellos verán que no te hundiste, que no desfalleciste, que no te caíste, que no te hundiste. Y dirán, ¿cómo se hace eso? Y tú les dirás, solo tienes que seguirlo a él. Eso es lo que el mundo necesita ver en la iglesia ahora. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia vivamos y desarrollemos de corazón. Osadía que nos viene por la fe en Jesús.
Osadía constante, que se mantiene a pesar de que me duela, a pesar de que el corazón nos quiera llevar para otro lado. Como dice la carta a Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, el victorioso, el autor y consumador de la fe, de la vida. Puestos mis ojos en Él constantemente, yo andaré por encima de las olas. Tendré seguramente mis luchas, pero no me voy a hundir. No me voy a hundir, porque yo ya fui redimido. Yo ya soy una redimida. Y estoy vestida de Jesús. Dile, yo estoy vestido de Jesús. Yo estoy vestida de Jesús. Yo no tengo que tener miedo a estas aguas y a esta pandemia. Yo estoy vestido de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Estoy resucitado con Jesús. Para terminar, Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 4, verso 24 dice: vístete del hombre nuevo en Cristo. Vístete de Jesús. Vístete de esa condición. ¿Cuál es la condición de Jesús? Vencedor. ¿Cuál es la condición de Jesús? Resucitado, con vida eterna. Si tú y yo somos vestidos de Jesús, entonces tu condición es de redimida, de vida eterna, de resucitada, de resucitado. Entonces vas por encima. Es una realidad espiritual maravillosa que Dios quiere que vivamos, que Dios quiere que disfrutemos en este tiempo. Este es el año. Atravesamos por grandes olas en este tiempo, pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos a ir por encima, no solamente por nosotros. Hay muchos que necesitan ver el testimonio de que sí se puede, de que cuando Jesús es el Señor, todo es posible. Padre, te damos gracias. Estamos redimidos con Jesús. Estamos redimidos con Jesús. Estamos redimidos con Jesús, Señor. Dile, Señor, yo estoy redimido y estoy capacitado para andar sobre las olas, sobre circunstancias que quieren impedirnos vivir el propósito y la plenitud. Señor, no hay olas grandes para nosotros los hijos, porque estamos sentados en lugares de autoridad. Soy redimida y soy un redimido. Díselo ahí, levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Ya no temeré las olas. Estoy con mi Jesús. No hay temor en mi corazón, no entrará en mí el temor, porque estoy a salvo con Jesús. Él me ha comprado. Estoy sentado en lugares de gloria y de autoridad con mi Jesús. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, y no temeré lo que el mundo pueda pasar, porque estoy sentado en resurrección con Jesús. Estoy en autoridad. Pídelo hoy por tu casa. No tengas temor, no tengas temor. El temor es falta de convicción, es falta de seguridad, de amor. Señor Jesús. Pídele hoy. Pídele hoy. Levanta tu voz y dile: Señor, caminaré sobre las aguas contigo. Te veré, Señor, alrededor mío. Te veré en mi casa, te veré en mi vida. Sabré que mi vencedor me llama. Oigo su voz y sobre las aguas turbulentas puedo ir hacia Él a cumplir su propósito. A cumplir su propósito. Gracias, Jesús. Todos ahí, levanta tu voz y pídelo ahí en casa. Dile: Señor, las olas no detendrán el plan de Dios para mi vida.
Estas olas, aunque sean emocionales, afectivas, económicas, físicas o sentimentales, esas olas, por más altas que sean, no impedirán que se cumpla en mí el plan de Dios. Que yo vaya al otro lado, que yo viva según el diseño de mi papá, que yo viva en condiciones celestiales aquí en la tierra, para que se cumpla en mí el propósito de papá y yo llegue hasta mi llamado. Díselo hoy. Díselo hoy, dile: Señor, este año me mantendré sobre las olas, puesto los ojos en Jesús, recibiendo su palabra, operando en la palabra de mi Rey, obedeciéndole. Sobre las olas caminaré, mi casa y yo, Señor, sobre la tormenta. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor. Y hoy hacemos pacto contigo que te buscaremos en la madrugada. Te buscaremos, Jesús, oiremos tu voz. Oiremos tu voz, Señor. Nuestro corazón estará enfocado en ti. Nos deleitaremos en tu presencia. Y sobre las circunstancias caminaremos, testificando de tu poder y de tu amor. Gracias, Señor. Y que a través de nuestra vida y nuestro testimonio muchos sean desafiados para también caminar sobre las tormentas, sobre las olas. Gracias, Señor. Gracias que este año, Señor, esta familia, tu cuerpo, Señor, en especial Pozos de Avivamiento, aprendamos a estar sobre las olas con Jesús, sobre las olas con Jesús, para cumplir el propósito, para ir al otro lado, para vencer al enemigo, para testificar al mundo. Él es el Señor que ha vencido todas las tormentas. Él ha vencido el imposible, Él ha vencido la ola. Con Él vamos a salvo y llegaremos al otro lado. A buen puerto me lleva mi Señor. Por eso no le quitaré los ojos de mi corazón. No dejaré de mirarlo con los ojos de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Tú nos unges, Señor. Tú nos unges, Señor. La mirada de Jesús te llena del fuego de la fe. Y su palabra retumba en tu corazón como un alimento celestial que te hace fuerte, fuerte sobre toda tormenta y sobre todo oleaje. El Señor te dará la victoria. Tú y tu casa llegarán al otro lado en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.